En la segunda hora de Bla Bla Blue, después de las 11 de la noche, vamos a tener un tema importante: redes sociales y derechos humanos. Vamos a hacer un pequeño adelante de lo que va a ocurrir. Esta noche está con nosotros José Fernando Flores, que es abogado de la Universidad Externado de Colombia, PhD en Ciencia Política y columnista de la revista Semana. José Fernando, buenas noches, bienvenido a Bla Bla Blue. Hola Mauricio, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muy contento aquí de repetir con ustedes. Pues muy contentos nosotros de tenerlo. Usted nos atiende desde Washington, que ya son allá, tengo entendido, las 11:50, ¿no, José? Sí, tenemos una horita más, pero bueno, aquí estoy. Estaba esperándolo, siquiera que nos adelantamos 10 minuticos para no trasnochar tanto. Bueno, sabemos que usted también tiene muchos compromisos, así que vamos a hacer un adelanto de lo que va a ocurrir en la siguiente hora. Y les hemos preguntado a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta en Twitter, @BluRadioCo, la siguiente pregunta. Dice: ¿cree que las redes sociales ayudan o perjudican los derechos humanos? Lo leemos con el numeral derechos humanos. Dice que perjudican en un 59,8%, pongámosle 60%, que perjudican los derechos humanos en un 60% y que ayudan en un 40%. Así que, si le parece, José, hacemos un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar con usted en la siguiente hora. Claro, claro que sí. Pues ese es un muy buen punto de partida, Mauricio. Ahora, yo no sé de dónde sale el cálculo tan exacto, me gustaría conocer el modelo estadístico, pero yo creo que ahí inicia la discusión. La discusión puede arrancar de ver si realmente las redes sociales están mejorando o empeorando las cosas en materia de derechos humanos. Y no solo en materia de derechos humanos, sino en materia de democracia, en materia de política y en el mundo en general. Son una tecnología, y usted sabe que todas las tecnologías tienen tanto de bueno como de malo. Las disrupciones tecnológicas tienen esa característica, y lo interesante es avanzar en el análisis pues de manera equilibrada para advertir tanto las ventajas y oportunidades como los riesgos y desventajas, yo creo, de cualquier tecnología. Pues esta encuesta apenas es una encuesta casual, pues puesta en nuestra cuenta de Blue. No tiene la rigurosidad de la estadística, del universo. Simplemente son personas que son internautas, que están conectados hasta ahora y responden eso. Dice que perjudican en un 60% este tema de los derechos humanos. Y quien creyera, además me atrae mucho este tema, José y oyentes, porque pareciera que estos dos universos estuvieran despegados. Pero cuando uno dice derechos humanos en redes sociales, ¿cómo así? ¿Eso de qué se trata, José? Claro. No, yo le decía molestando, claro que el cálculo es a ojímetro, lo que nos muestra es que el oyente pues está más inclinado a pensar que es más lo que perjudica que lo que favorece, ¿no? Y pues me parece que es una postura válida, porque a veces es así, pero a veces también, según el contexto, es más lo que ayuda que lo que perjudica. Entonces, de eso se trata, pues, el tema aquí para que avancemos en el análisis. Sin duda, el tema de los derechos humanos es casi que omnipresente. Entonces, está en todo y está particularmente presente en el avance tecnológico. Porque si hay algo que hace transformarse y evolucionar y crecer y expandirse a los derechos humanos es justamente el avance tecnológico. Los derechos humanos uno los puede clasificar según generaciones. A medida que han venido apareciendo, ya estamos hablando de la quinta generación de derechos humanos, y la quinta generación de derechos humanos tiene mucho que ver con la disrupción tecnológica, con la inteligencia artificial, con los algoritmos, el aprendizaje automático y todas estas nuevas tecnologías. Y las redes sociales pues hacen parte y penetran toda la discusión en torno sobre todo a la cuarta y la quinta generación de derechos humanos. Entonces, digamos que cuando aparece una nueva tecnología, la primera reacción que se debe producir en las sociedades viene de parte del derecho, porque las nuevas tecnologías llegan para traer nuevas ventajas, nuevas oportunidades, pero también vienen acompañadas de nuevos peligros, de nuevos riesgos que hay que mitigar y prevenir. Y la herramienta que utilizan las sociedades para eso es fundamentalmente el derecho. Entonces, cuando decimos avance tecnológico, necesariamente vamos a hablar de derechos humanos. Algo importante aquí, para dar un poquito de contexto, yo creo es tratar de analizar pues cuál fue el avance tecnológico tan importante que vehicularon las redes sociales, porque las redes sociales realmente generaron una transformación muy importante de lo que es el campo de construcción de la comunicación y la opinión pública. Entonces, yo creo que uno puede partir de ahí. Una cosa era el mundo antes de las redes sociales y otra
lo ha venido siendo después. Es algo similar a lo que ocurrió cuando Gutenberg inventó la imprenta hacia 1450. En ese momento, el tema de difundir conocimiento a escala masiva estaba muy restringido, conocimiento escrito, porque era reservado para los reyes y para los nobles que podían pagar amanuenses, escribanos, monjes, que reprodujeran los libros, que eran un bien de lujo en esa época por lo costoso que era producirlos. Cuando llegó la imprenta, esto se masificó, y lo que está ocurriendo con las redes sociales cuando llegaron es que llevaron la capacidad de difusión de la información masiva a otro nivel, rompiendo un paradigma que estaba monopolizado por los gobiernos y los medios de comunicación masiva. Esa es un poco la disrupción tecnológica así resumida que representan las redes sociales. Bien importante entender eso que usted nos está explicando, porque uno, pues que sea en otra época, entonces uno el libro en la mano, la posibilidad de ir a una institución a educarse, de tener información a través de los textos, de la literatura, de los ensayos, y eso, como usted lo menciona, cambió definitivamente la posibilidad de que el ser humano empezara a ahondar o a llegar a ciertas estancias de su vida, de su entorno, de analizar su realidad y de levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Y quizás también eso, como la imprenta de Gutenberg, hizo que se revolucionara el mundo y que la humanidad cogiera para otro lado. Qué importante que usted haga esa similitud con lo que ocurre con las redes sociales, que es la democratización. Ahora cada uno puede hacer una emisora en su casa y puede hacer un noticiero en su casa, correcto. y eso era algo que era exclusivo, en ese caso, de los medios de comunicación. Así es, así es. El símil yo creo que ilumina mucho la discusión. Si quiere continuamos con él, que me parece que es bastante didáctico. Fíjese que y cuando llegó la imprenta, pues pasaron cosas muy buenas. Pasaron cosas como que, por ejemplo, la gente empezó a alfabetizarse y se produjo pues una revolución cultural sin precedentes en todo el mundo. Entonces esto alfabetizó a la gente, le dio acceso a mayor información, educó al mundo de alguna manera, hizo que el conocimiento escrito transitara, circulara de manera más fluida y más barata, pero también trajo inconvenientes. En la medida en que el conocimiento circulaba más fácilmente, también el adoctrinamiento circulaba más fácilmente, y el fanatismo. El fanatismo sobre todo de las religiones, de los grandes monoteísmos para esa época. Esa es la época de las cruzadas y toda la muerte y toda la violencia que implicaron. Entonces fue muy similar el fenómeno. Como era una tecnología disruptiva, tuvo una faceta positiva, pero también tuvo una faceta negativa. Y es lo que advertimos hoy con esta nueva imprenta, esta imprenta digital que son las redes sociales, que en un comienzo pues trajo muchas ventajas. Acuérdense de lo que pasó con la primavera árabe, que despertó un optimismo desbordado como mecanismo de control social y ciudadano sobre las dictaduras. Entonces ahí coronamos las redes sociales de nuevos vehículos de la verdadera democracia, armas en poder de los ciudadanos. Fue como la primera parte de la historia, pero luego entonces empezamos a advertir la fase negativa, los peligros, y entonces viene ya el tema de las fake news, la posverdad, el triunfo de Trump, el triunfo del Brexit y toda esta serie ya de consecuencias y efectos negativos en los que estamos inmersos en este momento, en el cual pues hay mucho pesimismo en torno a las redes sociales. Digamos que el péndulo oscila entre los optimistas tecnológicos, el desbordado optimismo tecnológico, y los catastrofistas tecnológicos, que es la otra cara opuesta a la moneda. Yo creo que realmente la verdad está en la mitad. Es decir, hay que analizar tanto lo bueno como lo malo y tratar como de entender realmente qué está pasando con las redes sociales en materia de derechos humanos, pero en general. Pues de eso estaremos hablando justamente después de Voces y Sonidos. Ya está listo Javier Segura con toda la información, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Esto es Bla Bla Blue, y después de Voces y Sonidos seguiremos hablando de este tema que es bien, bien importante: los derechos humanos y las redes sociales. Un análisis bien contado para todos ustedes, porque aquí en Bla Bla Blue hablamos todos y hablamos de todo. 11 de la noche, 12 minutos. Get Up, Stand Up de Bob Marley. Levántate y ponte de pie por tus derechos, no abandones la lucha. Así decía la letra de esta canción. Así dice la letra de esa canción de Bob Marley, que la compuso después de un viaje a Haití, en el que quedó profundamente conmovido por la extrema pobreza que
que vio. La canción sirvió de broche final de una gira de Human Rights Now que organizó Amnistía Internacional en 1988 para conmemorar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En ese 88 cumplían 40 años y fue esta canción el himno. En esta segunda hora de Bla Bla Blue vamos a hablar de derechos humanos con un ingrediente que hace parte del siglo XXI, las redes sociales. Ya hemos hecho un adelanto para entender qué tienen que ver las redes sociales con los derechos humanos. Antes de Voces y Sonidos lo hicimos. Y nuestro invitado de esta noche que nos está acompañando a entender esto que ocurre es José Fernando Flores, abogado de la Universidad Externado de Colombia, PhD en Ciencia Política y columnista de la revista Semana. Él está en este momento en Washington cuando allá son las 12 de la noche y 13 minutos. ¿Y qué temperatura estamos manejando, José? Continuamos con usted allá en Washington. Hola Mauricio, bueno ya le digo, estamos a 6 grados en este momento, está haciendo un poquito de frío después de que se había calentado, pero bueno, ahí vamos nivelándonos. Qué interesante la anécdota de Bob Marley que usted acaba de contar, yo no sabía eso y me sirve como de enlace para que ya abordemos el tema de los derechos humanos, porque yo creo que antes de hablar de cómo interactúan los derechos humanos con las redes sociales es bueno dar una definición sencillita, básica de qué es un derecho humano. Y eso tiene que ver mucho con lo que usted venía diciendo de Bob Marley. Finalmente, un derecho humano es una prerrogativa o situación de ventaja que se le otorga a una persona y que está contenida en una norma jurídica que tiene unas características especiales, sobre todo que es de carácter supralegal, es decir, que está por encima de la ley ordinaria. Eso significa que debe estar contenida en la Constitución o en un tratado internacional de derechos humanos y que cuenta con un medio judicial que lo hace exigible ante los tribunales. Eso en esencia es un derecho humano, una norma jurídica supralegal que otorga una situación de ventaja y que cuenta con un medio de defensa judicial. Entonces, partiendo de esa definición, el catálogo de derechos humanos pues es muy amplio y tiene que ver con todos esos instrumentos jurídicos de derecho internacional, uno de los cuales usted acaba de mencionar, que definen el catálogo de lo que se puede considerar que es un derecho humano, a lo cual hay que agregarle las constituciones de los estados, que son la máxima norma jurídica que también traen catálogos de derechos humanos, y todo eso hay que armonizarlo y articularlo con la jurisprudencia de los tribunales constitucionales, y de ahí podemos desprender, digamos, que la lista o catálogo de derechos humanos que existen en este momento en el mundo y con los matices que tienen en cada uno de los países. Pero entonces, esto fue una reunión de países para ponerse de acuerdo con ciertos aspectos de comportamientos y de verdad derechos que tiene la humanidad y que se estaban violando. O sea, un común acuerdo entre naciones para que no se violen esos derechos. Así es, esa es la idea. Cuando se celebra un nuevo tratado de derechos humanos, justamente el objetivo es ese que usted acaba de mencionar, es lograr un consenso mínimo en torno a esos valores con vocación de universalidad que son los derechos humanos, porque en última los derechos humanos son eso, tienen una aspiración a la universalidad, es como un acuerdo al que llega el mundo y decide establecerlo, fijarlo en un instrumento jurídico de alcance internacional que luego va a ser ratificado por los estados parte que celebran el tratado y que hace que estén sujetos en adelante a esas obligaciones, a respetar ese mínimo de situaciones de ventaja o prerrogativas de los seres humanos. Demos un ejemplo para llevarlo como al tema concreto. Hablemos de uno de los derechos humanos, cualquiera, para entenderlo como ejemplo y que sea práctico. Sí. Muy bien, hagamos eso. Pues digamos que la lista es larga, pero de lo que sería interesante aquí es como escoger unos 3 o 4 derechos humanos que son de particular interés y de particular impacto en el tema de las redes sociales. Entonces, lo que hacemos aquí es, cuando vamos a analizar esto, es un test de posible impacto sobre los derechos humanos de las redes sociales. Entonces, cogemos el catálogo que hay y analizamos si el posible impacto es neutro. Eso pasa cuando no se vislumbra un efecto importante sobre el derecho humano. Le doy un ejemplo, por ejemplo, el derecho a la personalidad jurídica, pues poco o nada tiene que ver con las redes sociales, la prohibición de esclavitud también. Entonces ahí el impacto es neutro, pero el efecto también puede ser positivo o negativo, o puede ser ambiguo, es decir, ambivalente, tener efectos como tanto positivos como negativos. Le voy a dar un ejemplo de un derecho que se ve positivamente impactado por las redes sociales, el derecho a la educación. Las redes sociales de alguna manera son multiplicadores del conocimiento cuando la información es buena
y educan a los seres humanos. Un buen uso de las redes sociales implica una mayor circulación de la buena información y a partir de ahí pues se puede generar estándares de educación. Está el tema de los cursos virtuales, sirven de difusión de publicaciones académicas, de conocimiento muy valioso. Yo personalmente hago un uso muy enfocado hacia la educación de mis redes sociales, sobre todo de Twitter. Yo lo que trato de hacer en Twitter, en lugar de desgastarme en peleas inútiles, porque en últimas terminan siendo inútiles cuando degeneran en discusiones personales, y esto lo que trato es de utilizar, por ejemplo, Twitter y Facebook como un elemento de difusión del conocimiento que yo produzco, pues como científico que soy. Entonces ahí, por ejemplo, hay un buen ejemplo de cómo uno puede utilizar positivamente las redes sociales, derecho a la educación. Pero hay derechos en donde el análisis ya es más complejo, más complicado. Por ejemplo, miremos el derecho a la igualdad. ¿A usted qué le parece que sería el impacto que tienen las redes sociales sobre el derecho a la igualdad, que es uno de los derechos de primera generación, de los básicos, de los derechos liberales? ¿Tiene un impacto positivo o negativo? Yo creo que depende, porque yo estoy en igualdad de condiciones, digamos, con alguien que sea superpoderoso. Es decir, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene una cuenta, bueno, se la suspendieron, pero digamos que todavía la tenga. Pero tiene una cuenta en Twitter y yo tengo una igualdad en cuanto a que yo en 240 caracteres puedo escribir también una idea. Pero estaría en desproporción en el momento en que él tenga muchos seguidores, me ofenda o señale una cosa contra mí, o burlándose de mí tenga más retweets, y entonces me caería un peso durísimo y me aplastaría porque no tengo tantos seguidores como él. Muy bien, ese es un excelente ejemplo. Entonces, usted acaba de describir muy bien lo ambivalente que es el tema. Efectivamente, las redes sociales le da, digamos, al ciudadano raso la posibilidad de participar en la discusión pública, de responderle a un presidente. Imagínese usted antes de las redes sociales cuando un ciudadano corriente podía contestarle algo a un presidente. Eso pasa, por ejemplo, en Twitter. Pero desde luego, entonces amplía el acceso, iguala, entonces genera igualdad, pero subsiguientemente se produce también desigualdad por lo que usted menciona, porque una cosa es la capacidad de difusión y de influencia que tiene un presidente que tiene millones o expresidente de seguidores, y otra cosa es la capacidad de influencia que tiene un simple usuario corriente de Twitter. Entonces, fíjese que genera igualdad, pero también desigualdad entre los usuarios de Twitter. Y hay otro fenómeno adicional a esto que también genera desigualdad en las redes sociales y tiene que ver con el tema de la brecha digital. Entonces, la brecha digital, y ya es hacia afuera, ¿no? La brecha digital genera desigualdad en la medida en que, claro, hay igualdad entre quienes tenemos acceso a las redes sociales, a Internet, al smartphone, pero en los países en desarrollo como Colombia y más aún en los del tercer mundo, todavía la brecha digital es enorme. Es decir, hay un porcentaje muy alto de la población que sencillamente está excluido de participar en esta conversación porque no tiene acceso a Internet. Entonces, ahí usted ve cómo un derecho como el de la igualdad se ha impactado tanto positiva como negativamente. Y entonces, digamos, podemos continuar el análisis. Hay derechos que sí se ven impactados de manera tremendamente negativa. Por ejemplo, analicemos el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia que hace parte de él. Ay, no, el derecho a un juicio justo, sí. Ese es terrible, ese es terrible. Yo creo que usted le ha pasado como a todos los que estamos en redes hace rato y pues que opinamos y el asunto, que le han hecho alguna vez un juicio sumario en redes sociales por lo que sea y prácticamente le generaron una condena de ejecución o linchamiento mediático. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta lo delicado que es este tema del derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Cuando se arman escándalos en redes sociales, hay un linchamiento mediático sin una valoración seria de las pruebas, sin un juez imparcial e independiente. Sencillamente los que hacen parte de esa comunidad asumen posturas tremendamente sesgadas y, como le decía, el juicio es sumario. Lo hemos padecido en carne propia y lo hemos visto en terceras personas que se les acusa de algo, se les acusa de manera apresurada y luego, después de días, semanas o meses, se descubre que o la información era falsa o que estaba mal interpretada o que sencillamente nunca hubo información que sustentara, evidencia que sustentara la acusación, pero el daño ya está hecho y el personaje ya lo masacraron en redes, ya prácticamente lo condenaron
cuando alguien lo denuncian penalmente en nuestro tiempo y se hace pública la denuncia penal, eso en las redes equivale casi que a una sentencia condenatoria ejecutoriada, porque la gente no se detiene a pensar que a veces las denuncias penales son temerarias y la persona puede ser inocente y de pronto le hicieron eso para dañarle el nombre. Entonces ahí usted tiene un buen ejemplo de riesgo altísimo frente a los derechos humanos en un entorno de redes sociales, frente al el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Claro, y además porque cuando hay un juicio justo, pues hay un abogado y hay un proceso. En cambio, en las redes sociales lo que también hay es una ignorancia brutal. Yo muchas veces veo cosas y condenan de, ¿cómo se les ocurre? No sé, que voy a poner ejemplos, entonces me cascan. Cortar un árbol. Entonces, regañan a un político o a un alcalde o a una alcaldesa o lo que sea. ¿Por qué corta el árbol? Sí, pero es que ¿quién es el ecologista aquí para evaluar que el árbol está a punto de caerse y que en esta temporada de lluvias pues se caen todos y se caen las montañas y lo que están es tratando de prevenir es una cantidad de daños que pueden darse de una manera más grave por no talar un árbol? Entonces, el linchamiento mediático sin un filtro o sin pensar un poco o parar el balón así como en términos futbolísticos y analizar un poco el partido, pues eso hace que las personas simplemente se señalen como buenas y malas, como estúpidos, como gente que está cometiendo errores, como ignorantes, y resulta que las cosas no son así. Y uno muchas veces como ciudadano quite las redes sociales. También dice, uy, deberían poner aquí un puente. ¿Sabe cuánto vale una licitación de eso? O sea, no, pues que ¿por qué no? Pues porque los recursos públicos se administran de tal forma, porque aquí hay licitaciones, porque hay unos planes, porque eso no, uno dentro de la ignorancia ciudadana se la pasa rebuznando y diciendo un poco de brutalidades que la gente que es experta, o sea, no puede aclarar eso y lo ven como un tonto. Póngalo en términos de pandemia. Es que deberían poner las inyecciones, de las vacunas. ¿Sabe el proceso de eso? La esterilización, las agujas, el transporte, el registro, llenar la planilla, eso es un camello. No, pero es que deberían poner, no, es que eso no es así de fácil, ¿no? Cuando uno es inexperto en muchas cosas, porque somos inexpertos en muchas cosas, pues es chévere opinar, pero ir a la realidad de eso que está ocurriendo en el estado o en la casa de los vecinos de uno, o donde quiera, para uno no, para uno es una fantasía, pero la realidad del mundo es otra totalmente distinta. Es muy distinta. difícil, sí, es muy difícil. La discusión es en caliente, las opiniones son irresponsables, todo el mundo opina de todo el mundo tiene una opinión sobre todo, a pesar de que no tenga el conocimiento para emitir una opinión informada. Pues somos Entonces, expertos eso en lo que todo, hace es ¿no? somos Sí, expertos en sí, todo y en opinar sobre todo Inmunólogos ahora y en somos. condenar y juzgar. Inmunólogos todos durante el COVID, todos se volvieron estadísticos, epidemiólogos, bueno, una cosa impresionante. Eso. Entonces, eso lo que hace es justamente pues exacerbar esa vulneración de los derechos humanos de la que estamos hablando. Entonces, fíjese, ese derecho al juicio justo, pero el catálogo es amplio. Fíjese el derecho de habeas data. El derecho de habeas data es otro Sí. derecho que resulta muy vulnerado en redes sociales, que es el derecho a la protección de los datos, derecho de protección de datos y de actualización de los datos. Entonces, este tiene más que ver con la gestión que hacen las empresas de Internet, las empresas dueñas de las redes sociales de nuestros datos. Entonces, estas empresas todo el tiempo están minando datos, haciendo minería de datos de sus usuarios que se cuentan por millones y por miles de millones con el caso de Facebook y Twitter, y entonces tienen datos de nosotros sobre nuestros datos personales, nuestra edad, nuestras preferencias, toda la trazabilidad de nuestros gustos, nuestros likes, y esa es una información muy delicada que pues, debe ser protegida y debe ser guardada bajo estricta confidencialidad. Pero usted bien sabe ya los escándalos que se produjeron, pues el más notorio ocurrió en las elecciones de 2016 en Estados Unidos con Cambridge Analytica, cuando utilizaron la información de millones de personas de aquí de Estados Unidos para hacer perfilamientos y para generar analítica prospectiva, es decir, manipular el resultado de las elecciones. Entonces ahí ya el asunto se pone tremendamente delicado, pero eso va pues desde cosas tan sencillas como que utilicen la edad de uno para venderle esa información a empresas que están pautando
en ese rango de edad y todo ese tipo de cosas. Y está también el tema pues del derecho que uno tiene a que le actualicen los datos, es decir, uno tiene el derecho de que cuando un dato dejó de reflejar la realidad de lo que está pasando en el presente, pues sea un dato actualizado. Aquí tiene que ver el asunto ya con otro tipo de bases de datos, por ejemplo, las bases de datos crediticias, de perfiles de riesgo bancario, etcétera. Entonces, el derecho de habeas data es otro de los derechos bien delicados en materia de redes sociales. También podríamos hablar de los derechos políticos, el derecho a participar en política. Es un derecho que ocurre algo similar a lo que analizábamos con el derecho a la igualdad. Entonces se ve potencializado porque sin duda las redes sociales son un megáfono. Entonces le dan a uno la capacidad de expresarse de manera masiva y que lo escuchen más personas de lo que normalmente ocurriría si se hace en otra plataforma que no tiene estas características. Pero también, y aquí podemos hablar del caso Trump nuevamente, cuando las redes sociales empiezan a generar controles y los usuarios empiezan a generar controles entre ellos con prácticas de bullying, de troleo, todo esto, entonces también se empieza a generar un amordazamiento que puede llegar incluso al cierre o cancelación de la cuenta de manera definitiva, como pasó con Trump, ¿sí? Y usted sabe pues todo el debate que eso suscitó. Entonces había tanto los que estaban de acuerdo como los que estaban en contra de eso porque lo consideran una vulneración de los derechos políticos de Trump y de su derecho a la libertad de expresión, que es otro de los derechos que se ven también más impactados por las redes sociales. El tema de la libertad de expresión es bien delicado porque si uno se pone a analizar la libertad de expresión, entonces tiene que empezar a analizar, por ejemplo, cosas tan problemáticas como si la libertad de expresión implica la libertad de difundir mentiras. Es decir, las mentiras deben incluirse en la libertad de expresión o los insultos, la comunicación violenta debe entenderse que hace parte de la libertad de expresión o eso tiene límites. Y entonces ahí es donde el derecho empieza a reaccionar y los marcos normativos, tanto internacionales como nacionales de derechos humanos, pues marcan cuáles son los límites de lo que uno puede decir y lo que uno no puede decir. Entonces, yo no sé usted en qué lado de la discusión esté, pero por ejemplo, frente al cierre de la cuenta de Trump, pues había personas que estaban de acuerdo como yo y había personas que me parece que también tenían unos argumentos sólidos para decir que no, que eso no puede pasar bajo ninguna circunstancia que a un presidente le cancele la cuenta. A mí lo que me pone a pensar y me hizo acordar, además del tema de los derechos, es el tema de las caricaturas de Charlie Hebdo que ridiculizan a Mahoma, que es el líder espiritual de los musulmanes, y entonces dicen que eso es libertad de expresión. Pero yo pienso una cosa, y es que el tema, yo soy el menos religioso, José y oyentes. Yo no soy como muy poco creyente, pero yo soy un respetuoso de las creencias de los demás, pero absurdas. O sea, yo no me metería a hacerle caricatura a Jesús nunca, por ejemplo, ni a Mahoma, ni al Buda, ¿no? Ni me burlo de los cienciólogos, a pesar de que de puertas para adentro de mi casa opino una cosa, pero nunca en una red social, porque el tema de las creencias, de las religiones, de las ideas, de las tendencias políticas, para muchas personas es una cosa que es sagrada. O sea, y a mí me parece que meterse con eso, me parece que es metérsele al rancho a la gente, ¿no? Y no, es que esto es libertad de expresión. Es un tema muy sensible. Sí, pero es que es un tema sensible, porque los musulmanes creen en eso. Es como, o es que a usted le gusta que le pongan a Jesús a bailar cumbia en una caricatura o en un dibujo animado. Usted dice no, o a la Virgen María con minifalda. Usted dice, uy, un momentico. Entonces usted va a dibujar a Mahoma y a burlarse además de los musulmanes. Uy, eso pues, yo no estoy de acuerdo con los bombazos que metieron allá en el periódico, en la publicación esta en Francia. No estoy de acuerdo con eso, pero digo, uy, es que uno meterse con la religión de la gente, es meterse con la mamá, es como yo burlarme de su mamá, José, o sea, y empezar aquí a imitarla al aire, o sea, no. No, me parece que... Ahí hay un tema muy delicado, Mauricio. El tema del humor y los límites del humor, ¿no? La parodia y el humor negro, hasta dónde deben ir, porque también el tema de fondo es que si usted le pone un coto demasiado sensible al humor, pues acaba con él.
Y ese Claro, debate usted claro, no se obvio. tiene que ir a, no se tiene que ir a Charlie Hebdo en Francia para ver la discusión. Lo podemos mirar en Colombia, donde hay unos columnistas que tiran durísimo. Hablemos, por ejemplo, de las columnas de Daniel Sanpedro Ospina, ¿sí? Que Sí, son sí, una sí. parodia recalcitrante, súper pesada, donde ridiculiza a todos los personajes de la vida nacional Ujú, sin ningún ujú. tipo de clemencia. Entonces, obviamente eso genera mucha resistencia y hiere mucha sensibilidad. Yo creo que a nadie le gustaría que Daniel Sanpedro Ospina lo coja de personaje en una de sus columnas, pero el punto es si eso hay que prohibirlo o no. Y ahí ya viene, pues, digamos, el nivel de liberalismo que usted adopte. Yo Ujú. personalmente pienso que en estos casos hay que ser lo más tolerante posible. Ahí estoy muy cercano de pronto a la postura de John Stuart Mill en ese texto clásico que se llama On Liberty. Él dice, John Stuart Mill, un poco el planteamiento es, ahora, él va más allá. Para John Stuart Mill, incluso el insulto y las mentiras más grotescas deben permitirse circular, algo con lo que yo ya no estoy de acuerdo, por lo menos en el siglo XXI. Hay que entender que él vivió a finales del 18, comienzos del 19, entonces pues era otra época. No tenían el Ujú. problema de fake news como lo tenemos hoy. Entonces, pero el tema ahí es dónde marcar los límites. Entonces, por ejemplo, los que pensamos que a Trump sí había que cerrarle la cuenta, pues hacemos la siguiente reflexión. No es posible que el hombre más poderoso del mundo se dedique en una cuenta de Twitter a posicionar y a divulgar y a masificar mentiras para engañar a toda una población que era la de Estados Unidos, pero también para engañar a medio mundo y que eso, digamos, quede en la total impunidad y no se pueda hacer nada en contra de eso en un contexto pues tan complejo como el contexto geopolítico mundial actual, donde hay un auge del populismo, donde la democracia está en crisis. Fuera de eso estábamos en plena pandemia y este señor estaba diciendo una cantidad de mentiras en torno al coronavirus, que era el problema global más urgente. Entonces yo en este caso sí apoyé y me parece que fue muy acertado y muy Ujú. valiente lo que hizo el CEO de Twitter de finalmente cerrarle la cuenta, porque además fue una cosa progresiva. Primero hubo unas advertencias, le ponían unos avisos donde decían que ojo con este mensaje porque puede ser falso, y ya llegó el punto en que se rebosó la copa, que fue cuando el tipo ya empezó a incitar a la violencia aquí cuando se tomaron el Capitolio. Y pues realmente ahí sí yo creo que ya desbordó un límite que terminó en tragedia, terminó con 5 muertos, pero habría podido terminar en una guerra civil en la democracia más antigua de todo el mundo, y pues eso habría sido una cosa catastrófica. Entonces, por fortuna le cerraron esa cuenta y ojalá se la dejen cerrada mucho tiempo. No, yo también estoy del lado suyo también. Incluso con lo que pasa, que no se dan en redes sociales, sino en medios de comunicación masivo, lo que pasa con Bolsonaro en Brasil, que no, que, o sea, para el tipo del COVID siempre fue una gripita y ay, bueno, ahí tienen las cifras de fallecidos diarios por estar menospreciando esto tan urgente. A mí me parece que estuvo bien lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump, y estoy de acuerdo con eso. Pero sí, es que en el tema ese de la libertad de expresión que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que estamos analizando esta noche, a raíz de esta discusión que me parece bien oportuna con José Fernando Flores, poniéndole la lupa o poniéndole el lente de las redes sociales, pues ya se vuelve algo totalmente distinto. Esta noche en Bla Bla Blue estamos hablando de este tema. Me parece muy interesante, José. Qué bueno que nos esté acompañando, quitándole minutos de su tiempo, que usted está en Washington, ya son las 12:36 allá en Washington, pero aquí son las 11:36. Momento para oír una buena canción que tiene que ver con los derechos humanos. Esta es de Manu Chao, Clandestino, refleja la situación que sufren las personas que se ven obligadas a dejar su hogar a causa de la pobreza. 11:38, ahí está Clandestino de Manu Chao, que refleja, como les contaba, la situación de pobreza de la gente que se desplaza por pobreza, por desastres naturales o por la guerra. Estamos esta noche hablando de los derechos humanos vistos desde la óptica de las redes sociales. ¿Cómo los perjudican? ¿Cómo los ayudan? Acordándonos de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue un documento, un hito en la historia, fue elaborado por varias naciones en diciembre, el 10 de diciembre de 1948.
Y han pasado 73 años, pero ahora tenemos que meterle el ingrediente de las redes sociales, porque en estas 2 primeras décadas de este nuevo milenio, pues tienen ese ingrediente. Nuestro querido invitado, José Fernando Flores, nos está explicando que todo ha cambiado, así como cambió la imprenta, como cambió la historia de la humanidad. La imprenta de Gutenberg, que permitió a mucha gente que leyera, que tuviera acceso a los libros, que no fuera un círculo cerrado allá de los monjes, como en esa película o en esa novela de Humberto Eco, La Guerra de las Rosas, de donde había una cantidad de monjes que tenían acceso a la información y ellos eran los que manejaban los hilos de todo, porque ahí estaba la ciencia, la matemática, la historia y el resto del pueblo totalmente ciego. Ahora hay redes sociales y el pueblo está despierto como todos ustedes esta noche en este espacio de conversaciones para gente despierta. Otra mujer muy despierta que además ayuda a los emprendedores es Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol, que tiene su sección en el Noticiero del Mediodía y que aquí en Bla Bla Blue también la tiene, porque aquí también nos gusta salvar a los emprendedores con Ana Milena Gutiérrez. Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar 3 emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con un emprendimiento de pequeños caficultores de Fomeque, Cundinamarca, que por 3 generaciones han producido café de manera consciente y sostenible. Café Finca La Estación, emprendimiento familiar de Fomeque en las montañas del oriente de Cundinamarca, creado hace 4 años para recuperar la productividad de la tierra, cultivando café bajo sombra, cuidando la naturaleza al realizar una producción limpia y sostenible, obteniendo un café de sabor dulce y frutal de aroma inconfundible. Empaque 100% hecho a mano que rinde homenaje a nuestras tradiciones colombianas. Somos un café hecho artesanía. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Café Finca La Estación o contactarnos al 318-783-8646. Envíos a todo el país. Karen Martínez es publicista desde hace 4 años. Decidió cumplir un sueño, ser joyera. Hoy nos presenta su emprendimiento. Hola, mi nombre es Karen Martínez. Soy joyera y mi emprendimiento se llama Caura Joyas. Me apasiona transformar el metal combinando la energía de los cristales, de los ángeles, el lenguaje del alma para plasmar en cada pieza una historia que conecta con la persona que la elige. Amo este oficio ya que me permite dejar mi corazón en todo lo que hago. Será un placer diseñar para ustedes una pieza única, auténtica e irrepetible. Me encuentran en Instagram como @caurajoyas, WhatsApp en el 310-883-8247. Gracias por apoyar a los emprendedores. Y cerramos con un emprendimiento familiar de Barranquilla. Ellos enfocaron su negocio en la preparación de una receta tradicional de la costa Caribe. Hola, mi emprendimiento se llama Calle Llevar, una idea de negocio que nace aquí desde casa y en familia, en donde ofrecemos un producto totalmente tradicional y diferente de nuestra costa a base de guineo verde, mantequilla, queso costeño, suero y el toque secreto familiar. Así que si quieres conocer de qué se trata, síguenos en nuestras redes sociales como @CalleLlevar-oficial. Calle y hecho en casa para deleitar el paladar de todos. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. 11 de la noche, 43 minutos. Estamos en Bla Bla Blue. Escuchan ustedes Las calles de Filadelfia, Streets of Philadelphia, en la banda sonora de la película llamada Filadelfia, estrenada en el 93, que significó la primera película que trató abiertamente el problema del SIDA y la discriminación de las personas de la comunidad LGTBI. La canción ganó premio Oscar a Mejor Canción Original y 4 premios Grammy. Se convirtió en un clásico en materia de defensa de los derechos. Esta noche estamos hablando de derechos humanos vistos bajo la óptica de las redes sociales. Y le estaba contando hace unos minutos
de cómo se había transformado la humanidad. Bueno, recordando lo que nos contó nuestro invitado, nos está contando nuestro invitado José Fernando Flores, de cómo se ha transformado la humanidad a partir de inventos como la imprenta. Me está preguntando aquí por el interno que cómo se llamaba la novela de Humberto Eco, se llama El nombre de la rosa. El nombre de la rosa es una novela histórica que cuenta una serie de crímenes en una abadía en el norte de Italia. Humberto Eco fue un semiólogo italiano que investigó bastante los fenómenos de la comunicación y además escribió este libro maravilloso, El nombre de la rosa. Y esto hizo que se transformara, nos estaba contando José Fernando Flores, que se transformó, la imprenta transformó la ilustración. Muchos tuvieron acceso a las nuevas ideas. Ya no era algo de allá de los monjes cerrado, de las personas que realmente sabían leer y escribir, sino ya se volvió mucho más universal. Y en la búsqueda de esa igualdad, pues hablamos de la Declaración Universal de los Derechos, de los derechos humanos. En estos derechos humanos, por ejemplo, el artículo 29 aquí dice: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y seguramente esto tiene que ver con esta película, el desarrollo de la personalidad, que cada uno se sienta feliz como quiere serlo, amar a las personas que quiere, vestirse además como quiera, y si es un hombre maquillarse, pues tiene derecho a eso. Y estos derechos humanos, que son universales, que nos estaba contando nuestro querido invitado, están por encima de las constituciones de los países, es un acuerdo internacional, pues se ven opacados, a veces ayudados o a veces disminuidos por culpa de las redes sociales. Y en esto seguramente las redes sociales sí han ayudado a que no haya tanta discriminación en personas de la comunidad LGTBI, ¿o no? ¿Usted qué opina, José Fernando? Claro, gran película la que menciona Mauricio. Me estaba acordando de Tom Hanks, ¿no? Tom Hanks es el protagonista de esa película. Protagonista, sí. Sí, claro, mire, usted menciona el libre desarrollo de la personalidad, que es como la cláusula general de libertad, así la llamamos ahora, es la cláusula de apertura general de libertad. Cuando un ordenamiento jurídico como el colombiano decide contemplar el libre desarrollo de la personalidad como derecho, pues eso es algo muy indicador de lo liberal que es el Estado. Le está diciendo a las personas, a la sociedad, que el ser humano es libre y que puede hacer lo que quiera mientras con ello no entorpezca la libertad de las demás personas. Y entonces ahí empieza el debate sobre yo soy libre hasta, es decir, lo que me incumba solo a mí, tengo libertad de hacerlo. Y esto penetra una cantidad de debates. Es el debate, los debates, digamos, más álgidos del derecho constitucional, el debate sobre el aborto, el debate sobre la dosis personal, el debate sobre el matrimonio gay o igualitario, el debate sobre la eutanasia, es decir, si yo debo ser libre de consumir las sustancias que quiera, de casarme con quien quiera, si sea de mi mismo sexo, de suprimir y disponer de mi vida en caso de que esté aburrido con ella o tenga una enfermedad terminal, y de disponer de mi propio cuerpo y de la posibilidad de reproducirme en caso de que sea una mujer, y estemos hablando del derecho al aborto. Entonces el libre desarrollo de la personalidad es como ese derecho de ascendente tremendamente liberal, que es como le decimos hoy a la libertad en los ordenamientos jurídicos contemporáneos, libre desarrollo de la libertad. Sí, sin duda, yo creo que las redes sociales han contribuido mucho y le han abierto muchas posibilidades al activismo de derechos humanos de grupos minoritarios, entre esos la población LGBTI, pero también las mujeres con el discurso feminista, también los grupos étnicos segregados como los afro, por ejemplo. Yo creo que estos grupos encuentran en las redes sociales un espacio de expresión y de comunicación más amplio, y pueden a través de las redes sociales multiplicar su mensaje. Lo que llamamos activismo virtual existe. Entonces usted sabe que los hashtags cumplen esa función, son las protestas virtuales. Entonces se posiciona un hashtag y eso complementa las protestas en la realidad física. Entonces a veces se organizan
las manifestaciones, pero eso va en paralelo por redes sociales. Hay casi que una interacción ya entre lo virtual y lo real, y el activismo sin duda se volvió holístico. Es decir, si usted quiere hacer activismo de impacto, tiene que hacer activismo tanto en la calle como en redes sociales. Incluso a veces el activismo puede ser solamente activismo virtual si se diseña una estrategia de activismo virtual, como ocurre en muchas campañas políticas o en muchos movimientos sociales. Entonces, sin duda, este ha sido un espacio que ha servido ahí. Esa es otra manifestación del principio y del derecho a la igualdad, para igualar, porque además de otras cosas, los grupos segregados, los grupos minoritarios encuentran en las redes sociales unos canales de expresión y de protesta a veces muy poderosos cuando se vuelven virales. Es decir, una violación de derechos. Fíjese lo que pasa, por ejemplo, con el tema del maltrato a la mujer y la cantidad de escándalos que han estallado por Twitter, porque las víctimas de maltrato, las mujeres víctimas de maltrato masculino, ya saben que ahí encuentran un apoyo y una plataforma donde a veces pueden visibilizar cosas que habían estado ocultas durante años. Entonces, muchos maltratos, intrafamiliares o maltratos a la mujer han estallado justamente por las redes sociales. En Colombia hay varios ejemplos fresquitos incluso de periodistas que decidieron denunciar que habían sido objeto de maltratos en las redes sociales, y luego pues eso escala en la opinión pública y después termina donde debe terminar, que es en los estrados judiciales y en procesos penales. Entonces, sin duda, las redes ahí cumplen un mecanismo muy importante de control. Y frente a este abuso y frente a toda suerte de abusos, también muchos escándalos de corrupción han estallado en las redes sociales. Y bueno, ahí hay otro tema también bastante problemático, que es el tema de las cuentas anónimas, ¿no? El tema de si se deben autorizar o no las cuentas anónimas, que tienen tanto de ancho como de largo. Yo me imagino que usted, como buen tuitero, también ha sido víctima de mucho bullying por parte de cuentas anónimas, y siempre ocurre lo mismo, ¿no? Cuanto más grotesco y más vulgar y más ofensivo y más violento es el mensaje, mayor es la probabilidad de que la cuenta sea anónima. Claro. Porque cuando alguien está dando la cara, se autorregula, ¿no? Cuando uno está con nombre propio en Twitter. Entonces imagínese el debate. Yo siempre he sido un gran promotor, sobre esto hemos hecho varios debates en radio, en programas de televisión, de que las redes sociales no deberían autorizar las cuentas anónimas. Eso debería estar prohibido. Esa es mi opinión. Me parece que es más el daño que hacen que lo que suman, porque es que los que argumentan en favor de las cuentas anónimas dicen que si no fuera por el anonimato, muchos escándalos de corrupción y muchas denuncias no saldrían a la luz, porque a la gente le da miedo exponer su identidad. Entonces eso es como el argumento frente a esto, y el tema de la libertad de expresión. Pero entonces ahí hay que ponderar, porque detrás de una cuenta anónima, detrás de la cobardía de una cuenta anónima, hay gente que se dedica a acabar con reputaciones y a maltratar personas sistemáticamente. Todos lo hemos padecido. Por fortuna existe la herramienta del bloqueo. Pero bueno, ese es otro campo bien complejo de las redes sociales, el tema de los anónimos. Sí, yo por el lado mío, yo era como tuitero influyente hace como 10 años, pero me desmovilicé. Entonces dejé pues yo era regañoncito y montadorcito y burloncito, y dejé de hacerlo, y ahora nadie me lee porque el algoritmo no me pone en el timeline de mucha gente. A mí me pasó igual. Me volví irrelevante. Sí. O sea, yo dije, voy a desmovilizarme, voy a tener paz en mi corazón. Cuando uno se decente, se vuelve irrelevante en redes sociales. Esa es la gran tragedia. Pero sobre todo, José y oyentes, sobre todo en Twitter, porque yo creo que en Instagram no pasa tanto eso, ¿no? En Facebook y en Twitter, como que si uno es el gamincito, es verdad. Entonces ahí lo tienen en cuenta y le dan la retweet y like. Instagram no pega. De acuerdo, la gaminería en Instagram no pega. Además, hay como una especie de autorregulación, no es un espacio para ofender. En cambio, en Twitter sí es la red más violenta verbalmente de todas. Es la red de la política, de las ofensas. Por eso la tiene tan difícil el CEO de Twitter. Mire, le tocó cerrarle la cuenta al presidente de Estados Unidos, al expresidente, pero yo creo que le haría mucho bien al mundo si Twitter algún día se decide a cerrar todas esas cuentas anónimas. Es que no hay derecho a que un individuo pueda ir escondido detrás del anonimato
dedicarse solo a contaminar el campo de construcción de la conversación, que es básicamente lo que hacen. Y además detrás de eso está el negocio de las bodegas, ¿no? Que también se alimenta de eso. Las bodegas existen y ese negocio, esa economía existe porque existe la posibilidad del anonimato, porque si no fuera así, ¿usted cómo construye una bodega? Le tocaría con cédula en mano contratar a la gente y la gente no se va a prestar para eso si le toca dar la cara. ¿Sí? Entonces, ese por ejemplo es un debate bien interesante, el tema del anonimato en redes sociales. Aquí encuentro, José y oyentes, otro artículo dentro de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 4 dice: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Y como lo estamos hablando a nivel de redes sociales, eso es una cosa que de pronto las redes sociales a veces terminan empujando este derecho y terminan muchas mujeres, y las veo uno todos los días, desaparecida tal mujer menor de edad, 17 años, salió de su casa, tenía saco de tal color, no volvió, y es esta cantidad de pronto de personajes que ya se esconde es una AMPA detrás de Facebook y detrás de muchas redes sociales tratando de hacerle cacería. El ciberdelito, que es un tema delicadísimo. Fíjese, eso es un gran ejemplo donde usted trajo la discusión. Es el ejemplo clarísimo de la disrupción tecnológica y los riesgos que plantea. Entonces, cuando llega el avance tecnológico, los fenómenos de criminalidad, que son, digamos, las conductas socialmente más reprochables, también se trasladan al nuevo espacio tecnológico. Entonces, la cibercriminalidad en este momento es un problema delicadísimo. La cantidad de delitos que se están cometiendo ahí a través de la suplantación, de la ciberextorsión, el tráfico de fotografías, de videos, eso es un tema bien delicado y los estados les toca reaccionar. Aquí, por ejemplo, en Colombia la Fiscalía tiene su unidad de ciberdelincuencia y ahí, digamos, también hay un campo de criminalidad y hay grupos criminales organizados en Internet. Entonces, y por ahí se genera todo lo que usted dice, por ahí hay tráfico de personas, tráfico de órganos, bueno, las cosas más espantosas que usted se puede imaginar también circulan por ahí y eso hace parte pues de la disrupción tecnológica. Ahora que estamos haciendo el tránsito con tecnologías hacia el voto electrónico, hacia el voto remoto, entonces se genera nuevos protocolos de seguridad, pero también trae nuevos riesgos. Siempre es lo mismo, la tecnología plantea nuevas oportunidades y nuevos riesgos. Sí, esa ya sería la frase para irnos acercando al final de esta charla tan amena que hemos tenido con usted, José. José, aquí estamos. José, ¿estamos ahí? ¿Me escucha? Ok. José. Sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora otra vez, aquí estamos. José Fernando Flores, abogado de la Universidad Externa de Colombia, PhD en Ciencia Política, columnista de la revista Semana. Y buen tipo, buen conversador, nos acaba de acompañar esta noche aquí en Bla Bla Blue. José, muchas gracias, hombre. Que nos volvamos a encontrar. Los temas suyos de sus columnas son bastante interesantes y aquí lo estaremos invitando entonces más adelante para hablar de estos temas en este espacio de conversaciones para gente despierta. Mauricio, muchas gracias y lo de buen conversador se lo devuelvo porque también siempre es muy ameno aquí venir a charlar con ustedes estos temas. Siempre resulta un diálogo muy interesante, lo felicito por el programa, por la buena conducción y por aquí a la orden cuando quiera charlar de estos temas que a mí me apasionan. El tema de los derechos humanos es de mis temas. Perfecto. Ay, qué pena, José, es que Juan Jacobi a esta hora se despierta. Estoy hablando, el chino se despierta, entonces le da por meterse ahí en la conversación. Un gran abrazo allá en Washington, feliz resto de semana. 12:58 en Washington y 11:58 aquí en Colombia. Cerramos este bloque con una banda colombianísima a la que también le gusta este tema de los derechos humanos, de defender los derechos de mucha gente. ¿De dónde vengo yo? Chucky Town suena en Bla Bla Blue.